Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que, prepárense. Creo que a más de uno se le va a encoger el corazón. ¿Listos para sumergirnos en el mundo del shippeo, las series turcas y el drama? Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, nuestro bombón turco favorito, y de una confesión que hizo, una confesión sobre Hande Erçel, que bueno, digamos que no nos va a dejar indiferentes. Ya saben que aquí en el canal nos encanta estar al día con todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, y por supuesto con todo lo que rodea a nuestros actores y actrices favoritos. Y cuando se trata de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la emoción se multiplica por 1000. Para quienes no estén tan familiarizados, Kerem y Hande fueron los protagonistas de la exitosísima serie Love is in the Air. Su química en pantalla era simplemente explosiva, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y shippeadas del momento. Y para nuestra alegría el romance traspasó la pantalla, y se hicieron novios en la vida real. El sueño hecho realidad para muchísimos fans. Pero como ya saben, las relaciones, especialmente en el ojo público, no siempre son fáciles. Y lamentablemente Kerem y Hande terminaron su relación. Aunque no lo hicieron de manera pública, ni con grandes desplantes, la noticia entristeció a muchos. Después de todo, el amor que irradiaban juntos era innegable. Y ahora, tiempo después, Kerem ha hecho una confesión. Una confesión que, como les dije al principio, va a tocarles la fibra sensible. Así que si son fans de Kerem, de Hande, de Love is in the Air, o simplemente les encantan los chismes de famosos, de este vídeo es para ustedes. Quédense hasta el final porque les prometo que vamos a desmenuzar cada detalle de esta confesión, vamos a analizar qué significa, y vamos a debatir sobre lo que podría implicar para el futuro de ambos actores. Y antes de empezar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre series turcas, noticias de farándula, y mucho más. Denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones y no se pierdan nada. Ahora sí, comencemos. Bueno, para entender bien el contexto de esta confesión, tenemos que remontarnos un poquito en el tiempo. Después de Love is in the Air, Kerem y Hande siguieron caminos profesionales separados. Kerem se dedicó a nuevos proyectos, protagonizando otras series y películas, y Hande, por su parte, también siguió trabajando, incursionando en proyectos diferentes y demostrando su talento. Ambos siguieron siendo figuras muy populares y cualquier movimiento que hacían era noticia. Pero como les decía, aunque se separaron, la llama del cariño y el respeto, al parecer, nunca se apagó del todo. Y es que, ¿cómo olvidar esa química tan especial? Es como si algo hubiese quedado en el aire, ¿verdad? Es normal, después de todo pasaron mucho tiempo juntos, compartieron momentos inolvidables en el set y, por supuesto, vivieron un romance de ensueño. Así que, ¿cuál es la confesión que ha hecho Kerem? Pues en una reciente entrevista, le preguntaron directamente sobre su relación con Hande y sobre el impacto que tuvo Love is in the Air en su vida. Y Kerem, con esa honestidad que tanto lo caracteriza, respondió de una manera que nos dejó a todos un poquito tocados. No voy a revelar la frase textual todavía, porque quiero que sientan la emoción como la sentí yo al escucharla por primera vez. Pero les puedo adelantar que Kerem habló con cariño, con respeto y con una nostalgia palpable. Dijo cosas muy bonitas sobre Hande, sobre su talento, sobre su personalidad. Y eso, señores, ya es mucho decir. Lo que más me impresionó es que Kerem no rehuyó la pregunta. No intentó evadir el tema ni dar respuestas vagas. Al contrario, se mostró abierto y dispuesto a hablar sobre su pasado con Hande. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. La frase que rompió el corazón fue algo así como: Hande es una persona muy especial. Fue una experiencia increíble y siempre la recordaré con cariño y respeto. La quiero y la querré siempre. Y guardo un lugar muy especial en mi corazón para ella. ¡Ay, Dios mío! ¿Escucharon eso? La quiero y la querré siempre. Eso es, en esencia, una declaración de amor. Aunque no lo diga explícitamente, la forma en que lo dice, la intensidad de sus palabras, la ternura con la que se refiere a Hande, es innegable. Es una confesión de que a pesar de todo, el cariño sigue presente, y que el vínculo que los unió sigue siendo fuerte. Y aquí es donde empezamos a especular y a analizar, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Es una simple muestra de respeto y cariño por el pasado.
¿O hay algo más? ¿Podría ser una indirecta? ¿Acaso Kerem estaría enviando un mensaje a Hande? Bueno, yo creo que hay varias interpretaciones posibles. Por un lado, es totalmente entendible que Kerem sienta cariño y respeto por Hande. Después de todo, compartieron match o tiempo juntos y vivieron una relación intensa. Es normal que los buenos recuerdos permanezcan y que incluso la amistad perdure. Pero por otro lado, la forma en que lo dice es muy especial. No es una simple frase de cortesía. Se siente la sinceridad, se siente la emoción, se siente el cariño genuino. Y eso, amigos, es lo que nos hace soñar. ¿Será posible una reconciliación en el futuro? ¿Podrían volver a estar juntos algún día? Por supuesto, estas son solo especulaciones. No sabemos qué pasará en el futuro. Pero lo que sí sabemos es que Kerem ha dejado claro que Hande es una persona importante en su vida, y que la guarda en un lugar especial de su corazón. Y eso para los fans de la pareja es una gran noticia. Además, en la misma entrevista, Kerem habló sobre su trabajo actual y sobre sus futuros proyectos. Y aunque no mencionó explícitamente a Hande en relación con el ámbito profesional, sí dejó claro que sigue sintiéndose muy agradecido por el éxito de Love is in the Air y por la oportunidad de haber trabajado con Hande. También es importante destacar que Hande, por su parte, no ha hecho ninguna declaración pública sobre las palabras de Kerem. Pero, ¿quién sabe? Quizás en el futuro tengamos alguna respuesta de su parte. O quizás prefieran mantener su vida privada, y eso también es válido. Lo que sí es cierto es que esta confesión de Kerem ha vuelto a despertar la ilusión en muchísimos fans. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo, de comentarios emocionados, y de teorías sobre el futuro de la pareja. ¿Y es que, a quién no le gustaría volver a ver a Kerem y Hande juntos? La química que tenían era mágica. Pero más allá de las especulaciones y de los sueños, lo importante es que Kerem ha demostrado ser una persona auténtica, honesta y respetuosa. Y eso en el mundo del espectáculo es algo que se valora mucho. Así que, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué opinan sobre la confesión de Kerem? ¿Creen que hay una posibilidad de que vuelvan a estar juntos? ¿O simplemente es una muestra de cariño por el pasado? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Bueno, amigos, creo que hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado a fondo la confesión de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, hemos especulado sobre el futuro de la pareja, y nos hemos emocionado un poquito con sus palabras. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. Quiero agradecerles por haber estado aquí, por haberse quedado hasta el final, y por compartir conmigo su pasión por las series turcas y por el mundo de los famosos. Ustedes son lo mejor. No olviden dejarme sus comentarios, quiero saber qué piensan sobre esta confesión. ¿Creen que hay esperanza para Kerem y Hande? Cuéntenmelo todo. Y si les gustó el vídeo, no se olviden de darle a me gusta, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Recuerden que suscribirse es gratis. Y por supuesto activen la campanita para recibir las notificaciones y no perderse ninguna novedad. Muchas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Chao, chao.